legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión ordinaria anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Queda aprobada el acta. Pasamos al siguiente asunto. Adelante, secretaria. Se recibió una comunicación del senador José Luis Pech Vargas, con la que remite informe de su participación en la reunión ordinaria 37ª del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe y de la primera reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones, de la cual el Senado de la República ocupó la presidencia y la vicepresidencia el 31 de enero en la ciudad de Panamá, Panamá. La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta del Senado. Pasemos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió una comunicación de la senadora Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la ciudad de Estrasburgo, Francia, los días del 21 al 25 de enero de 2019. La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta del Senado. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la Secretaría de Gobernación por la que remite el informe sobre el comportamiento de los ingresos de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos durante el ejercicio fiscal 2018. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transporte. Continúe la Secretaría. Asimismo, se recibió una comunicación de la Secretaría de Gobernación con la que remiten un oficio de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en curso del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 9 de febrero de 2019. Se turna a la Comisión de Economía. Continúe la Secretaría. De igual forma, se recibió una comunicación de la Secretaría de Gobernación con la que remite un oficio con el informe relativo a la evolución de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al mes de enero de 2019. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría. Del mismo modo, se recibió una comunicación del Banco de México con la que remite el informe correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2018 en el contexto de la situación económica nacional e internacional aprobado por la Junta de Gobierno en sesión del 26 de febrero de 2019. La Asamblea ha quedado enterada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría. Se recibió del Congreso del Estado de Quintana Roo un oficio con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar los trámites necesarios y presentar a la Cámara de Senadores para su aprobación el acuerdo que establece la Comisión de Salud Fronteriza México-Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 22 de diciembre de 2008. Se turna a la Comisión de Salud y a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 8 oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los senadores y las senadoras promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 10ª del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo
para que el Senado de la República, en colaboración con universidades públicas, realice estudios históricos en el marco del Bicentenario del Federalismo Mexicano, a celebrarse el 31 de enero de 2024. El acuerdo está publicado en la Gaceta y disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República, en el marco de la celebración del Bicentenario del Federalismo, convoca al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a las universidades de las entidades federativas para que, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez, se elaboren estudios sobre la historia del Acta Constitutiva de la Federación, de la Constitución Federal y de las constituciones de los estados. Segundo, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en colaboración con las instancias convocadas, deberá generar un estudio comparado sobre el tratamiento de los problemas actuales de las naciones organizadas bajo el principio federal, que sirva como referente para actualizar el marco jurídico del federalismo mexicano. Tercero, derivado de la convocatoria anterior, se conformará un grupo de trabajo que dará seguimiento a los trabajos, así como a la ejecución de acuerdos para conmemorar el Bicentenario del Federalismo Mexicano en enero de 2024. Es cuanto, presidente. Firma mesa directiva. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Tiene la palabra la senadora Mónica Fernández, vicepresidenta de la mesa directiva, promovente original de esta propuesta. Adelante. Con su venia, señor presidente. Antes que nada, quiero agradecer a los integrantes de la mesa directiva, al presidente Batres, a la vicepresidenta Murguía, al vicepresidente Jorge Carlos Ramírez, a la secretaria Verónica Delgadillo, Antares Vázquez, Antonia Cárdenas, Verónica Camino, ¿quién más me falta? José Luis Pech, Nancy de la Sierra, Lupita Saldaña, que todos, cuando hice la propuesta de este punto de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo. Y pues es que, como todos sabemos, el Acta Constitutiva de la Federación fue aprobada solemnemente el 31 de enero de 1824 por la naciente nación mexicana. Sus representantes suscribieron en el artículo 5 el compromiso político de erigir una república federal sujeta a una Constitución que, conjuntamente con el Acta Constitutiva de la Federación, se reconocería como norma suprema. La obra del Poder Constituyente culminó en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, pero es este pasado 31 de enero que se cumplieron 195 años de esa acta constitutiva. Textualmente, el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 ordenaba como decisión política fundamental de los mexicanos, en el artículo 5, que la nación adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. En la historia constitucional de México, el Acta Constitutiva de la Federación es el primer fundamento constitucional de nuestro federalismo. También lo es del Senado de la República como Cámara de Representación de los Estados. Dicha acta, en su artículo 10, determinó que el Poder Legislativo de la Federación residirá en una Cámara de Diputados y en un Senado que compondrán el Congreso General. La decisión política fundamental suscrita en 1824 por la opción del federalismo fue ratificada en las constituciones de 1857 y de 1917.
El federalismo mexicano ha experimentado, pues, un proceso de descentralización desde la aprobación de la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, que ha cobrado dinamismo en las últimas décadas. Los indicadores han venido siendo muy claros. Se han experimentado 77 reformas y adiciones al artículo 73, mediante las cuales los poderes federales han asumido competencias que anteriormente correspondían a los estados, bien sea de forma exclusiva o bien en régimen de concurrencia. 37 enmiendas que corresponden solamente a los últimos 19 años. Las leyes generales que distribuyen competencias entre la Federación, los estados y los municipios han cobrado notoria relevancia, no solo por la cantidad de estas que han sido aprobadas en los últimos años, sino también por la cantidad en las materias que regulan. La ley nacional ha emergido como un nuevo tipo de ley en el orden jurídico mexicano con claros efectos centralizadores. En atención a ello, me permito someter a consideración de esta Asamblea los puntos de acuerdo que ya ha mencionado la secretaria, que prácticamente significan hacer desde ahorita convenios con las universidades, con nuestras máximas casas de estudios de todo el país, para convocarlos, incluyendo al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para que en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez elaboren estudios sobre la historia del acta constitutiva de la Federación, de la Constitución Federal y de las constituciones de los estados. Esto con miras a la celebración del bicentenario del federalismo mexicano, que se va a celebrar en enero del 2024. Agradezco nuevamente a la mesa directiva del Senado de la República por su aval a este punto de acuerdo y les pedimos a todos que nos sumemos para rescatar nuestra historia, para actualizar nuestra historia, para conocer por qué estamos aquí y estar con todos los elementos académicos de investigación, con las bases firmes para poder seguir adelante con este país que requiere de un federalismo a tambor batiente. Muchas gracias y gracias, presidente, por su atención. Gracias. Muchas gracias, senadora. No habiendo más oradoras, sí, senador Samuel García, sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias, presidente. Pues queremos sumarnos, felicitar a la senadora, a la mesa directiva y a usted. Si pudiéramos leer los puntos, es que bueno, más bien no supe si los leyeron y ahorita no los registré. Por favor. Vuelva a dar lectura a la secretaría. Doy lectura. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República, en el marco de la celebración del Bicentenario del Federalismo, convoca al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a las universidades de las entidades federativas para que, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez, se elaboren estudios sobre la historia del Acta Constitutiva de la Federación, de la Constitución Federal y de las constituciones de los estados. Segundo, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en colaboración con las instancias convocadas, deberá generar un estudio comparado sobre el tratamiento de los problemas actuales de las naciones organizadas bajo el principio federal, que sirva como referente para actualizar el marco jurídico del federalismo mexicano. Tercero, derivado de la convocatoria anterior, se conformará un grupo de trabajo que dará seguimiento a los trabajos, así como la ejecución de acuerdos para conmemorar el bicentenario del federalismo mexicano en enero de 2024. Es cuanto. Muchas gracias.
Senador Samuel García, adelante. Pues para de nuevo felicitarlos y pedirles que tomen en cuenta que la Comisión de Federalismo en noviembre ya pedimos al Instituto Belisario Domínguez un estudio sobre todas las reformas que han habido, que han hecho leyes generales y que han dado facultades estatales al centro. Entonces valdría la pena que en ese grupo de trabajo se incluya la Comisión de Federalismo, que hoy somos 7 senadores, quienes hemos platicado que valdría la pena un estudio de cómo se han venido dando las reformas centralizadoras, por así decir, para un buen diagnóstico. Es cuanto y vamos obviamente a favor. Muchas gracias. El punto planteado no es excluyente con la propuesta que se ha presentado. Bien, no habiendo más oradoras ni oradores, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse esta propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acuerdo, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el acuerdo para que el Senado de la República, en colaboración con universidades públicas, realice estudios históricos en el marco del Bicentenario del Federalismo Mexicano a celebrarse el 31 de enero de 2024. Comuníquese. Antes de continuar, quiero informar a esta Asamblea que, derivado del acuerdo aprobado en días pasados, el jueves 7 de marzo del año en curso, a las 9 de la mañana, se hará la declaratoria oficial de la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República con el nombre de la senadora Ifigenia Martínez. Invitamos a las senadoras y a los senadores para que nos acompañen a tan importante evento. Repito, a las 9 de la mañana en la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado se inscribirá el nombre de la senadora Ifigenia Martínez a esta sala, pasado mañana. Bien, el siguiente asunto del orden del día corresponde a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se cita comparecer ante comisiones a diversos funcionarios públicos. Solicito a la Secretaría de lectura los puntos resolutivos del acuerdo señalado. Doy lectura. Acuerdo. Primero, se cita comparecer ante la Comisión de Salud a los siguientes servidores públicos del sector salud. Director General del ISSSTE, el 13 de marzo a las 10 horas. Director General del IMSS, el 15 de marzo a las 10 horas. Secretario de Salud, el 15 de marzo a las 13:30 horas. Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Director de Administración del IMSS, Director de Administración del ISSSTE, representante del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, el 27 de marzo a las 10 horas. Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos de Salud y titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 3 de abril a las 10 horas. Segundo, las comparecencias se llevarán a cabo en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Tercero, la Junta Directiva de la Comisión de Salud acordará la metodología sobre la que se desarrollará la reunión de trabajo con los titulares citados para llevar a cabo cada una de las comparecencias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Al no haber intervenciones, consulte la Secretaría si es de aprobarse en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acuerdo. Muchas gracias.
Aprobado el acuerdo por el que se cita a comparecer ante comisiones a diversos funcionarios públicos. Comuníquese y publíquese en la Gaceta. Tenemos también otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se proponen modificaciones a la integración de comisiones. Solicito a la Secretaría de lectura los puntos resolutivos del acuerdo señalado. Como lo indique, señor presidente, doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, que el senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, se da de alta como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y se da de alta como integrante de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. Segundo, que el senador Raúl Bolaños Cachocue, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se da de alta en la Comisión de Puntos Constitucionales. Tercero, que el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se da de baja de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. No habiendo oradoras ni oradores, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación de económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese. Antes de continuar, quiero informar a esta Asamblea que en reunión de mesa directiva hemos acordado hacer un exhorto a senadoras y senadores a ceñirse a los tiempos que se encuentran en el acuerdo aprobado por esta Asamblea. El hecho de que en las intervenciones senadoras y senadoras de todos los grupos parlamentarios se excedan en los tiempos establecidos dificulta que podamos llegar a la parte final de las sesiones, que son las proposiciones con puntos de acuerdo, que son de interés de muchas senadoras y senadores por las labores que realizan en sus estados y con la población que representan en este Senado de la República. Por lo tanto, solicitamos a todas y a todos ceñirse en el tiempo. Desde el micrófono de esta mesa directiva se hará el atento llamado a concluir cuando haya terminado el tiempo de exposición que corresponda a cada quien. También informo o reitero la información del acuerdo que ya tomó este Pleno en el sentido de que diversas proposiciones con punto de acuerdo e incluso iniciativas, si así lo decide la o el proponente, pueden expresarse directamente ante el canal del Congreso y turnarse directamente a las comisiones correspondientes, de tal forma que haya publicitación del punto y el debido trámite para que pueda ser abordado por las comisiones. Asimismo, la mesa directiva estará analizando otros mecanismos con el objeto de que podamos desahogar el conjunto de puntos e iniciativas, propuestas planteadas por senadoras y senadores en este Pleno, ya que muchas de las proposiciones se van acumulando a lo largo de las sesiones. Tenemos, en este caso, hasta el día de hoy, 92 proposiciones con puntos de acuerdo acumuladas. Si en las sesiones los tiempos de intervención se prolongan más de lo debido, si se incorporan puntos que no están establecidos previamente, es más difícil que podamos llegar al desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo. Bien, continuamos con la sesión. Enseguida tenemos la primera lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Humanos y Cambio Climático y de Estudios Legislativos segunda,
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de transformación de basura en energía. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Daremos cuenta ahora de las ampliaciones de plazo y ampliación de turno que autorizó la mesa directiva en su reunión del 28 de febrero. Solicito a la Secretaría de Cuenta. Informo que la mesa directiva autorizó las ampliaciones de plazo de las siguientes comisiones. Primero, Comisión de Justicia, de manera excepcional y sin que constituya precedente alguno, una nueva ampliación de plazo por 15 días hábiles para emitir el dictamen de elegibilidad respecto a las ternas para la designación del magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comisión de Economía, ampliación del plazo de primera prórroga de los siguientes asuntos. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 91 bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para regular las sociedades de información crediticia y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia Económica. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, se autorizó la ampliación de plazo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Comisión de Hacienda y Crédito Público, se autorizó la primera prórroga para emitir dictamen de 22 asuntos que se publicarán en la Gaceta. Comisión para la Igualdad de Género, se autorizó la ampliación de plazo de primera prórroga de los siguientes asuntos. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 18 de septiembre de 2018. Punto de acuerdo que exhorta a diversas entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las mujeres en el estado de Quintana Roo, presentado por el senador José Luis Pech Vargas del 11 de diciembre de 2018. Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas acciones en materia de protección a los derechos de las mujeres, presentado por el senador Miguel Ángel Osorio Chong el 11 de diciembre de 2018. Asimismo, informo que la Comisión para la Igualdad de Género se autorizó la ampliación de turno del siguiente proyecto. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso el 19 de febrero de 2019, para quedar en las Comisiones Unidas de Educación, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Es todo, señor presidente. Honorable Asamblea, las alertas que se escuchan nos indican que hay que desalojar el salón de manera ordenada.
El personal de Protección Civil nos dará indicaciones y asistencia para evacuar el salón en orden y dirigirnos a los centros de reunión para nuestra seguridad. Se declara un receso.